Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi rincón del proyecto. Estamos en el episodio 14 de la segunda temporada. Cada vez que alguien llega a este espacio siento una profunda gratitud. Me maravilla cómo el universo conspira con sutileza para que lleguen personas con recorridos hermosos y con la generosidad de querer compartir y enseñar lo que han aprendido. En cada historia escucho y veo cómo el don del alma y la misión personal se entrelazan para dar un sentido de vida. El invitado de hoy llegó justo en un momento en que estaba pensando mucho en la disociación que existe entre el trabajo personal, la espiritualidad y el dinero. Durante mucho tiempo nos enseñaron que el crecimiento interior y el éxito económico no podían convivir, como si sanar, mirar hacia adentro y conectar con lo espiritual fuera incompatible con tener dinero, abundancia y reconocimiento. Esa disociación nos ha hecho creer que debemos elegir entre el alma y la prosperidad, cuando en realidad pueden caminar juntas. Hoy me encuentro con alguien que llegó a la cima de lo que muchos consideran éxito. Ese reflejo brillante que generación tras generación hemos confundido con riqueza, estatus y aplausos. Hugo Anaya fue durante años el rostro del éxito financiero en Europa. Estudió administración y dirección de empresas entre Madrid, París y Londres. Y tras vivir en primera línea la gran crisis del 2008, se convirtió en el primer español en ser nombrado mejor broker de Europa por Thomas Reuters, galardón que recibió entre el 2012 y 2016. Pero detrás de esa agenda tan repleta y llena de reconocimientos bursátiles y de reconocimientos económicos, algo se quebraba en él. Su libro, El broker que no vendió su Ferrari, no es una renuncia al mundo material, sino una invitación a mirar hacia adentro sin necesidad de huir. Hugo nos recuerda que no hace falta mudarse a un monasterio en la India, deshacerse de lo que valoramos para desatar los nudos que nos arrastran. Basta con atrevernos a parar, a mirar de frente lo que no entendemos y a reconectar con el inmenso potencial que habita en nuestro inconsciente. Después de varios años de estudio, en el 2019 abrió su propio gabinete donde imparte talleres y técnicas de autoconocimiento a través del inconsciente. Y bueno, y sigue siendo broker. Aquí está Hugo. Para mí es un honor tenerte en mi podcast. Muchas gracias, Claudia. El honor es mío. Bueno, Hugo, con esta introducción, yo sé que muchos, y la verdad es que tuve el placer de leer el libro de este hombre y conocer un poco más allá su historia, su recorrido, y me llamó muchísimo la atención muchísimas cosas. Pero para empezar, quiero que nos cuentes, porque sé que cuando la gente escucha el título, le recuerda un libro muy famoso de un autor. Cuéntanos un poquito de todo esto. Pues, a ver, yo llevo trabajando en banca de inversión 25 años. Como tú sabes, Claudia, la banca de inversión más radical, más al estilo americano, mercados financieros. eh, y hace 25 años, Robin Sharma publicó el famoso libro que seguramente muchos conocéis, que es El monje que vendió su Ferrari. Es un libro maravilloso. Pero cuando yo me lo leí, a mí me llegaba que de alguna forma el protagonista, que es un abogado de primera línea, importantísimo, para encontrarse a sí mismo, para hacer un trabajo profundo interior, tuvo que dejar la ciudad en la que vivía, tuvo que dejar el trabajo que tenía, cortar con todo aquello e irse a hacer ese viaje interior, pues ya no recuerdo bien si fue a ashram de la India o a un A la India. templo budista, ¿no? O sea, la India, ¿verdad? Y bueno, pues a mí me encantó el libro, es un libro buenísimo, el de Robin Sharma, pero de alguna forma yo veía que me pasaba un poco que cada vez que hacía cierto trabajo interior o ciertos procesos, ciertos cursos, ciertos retiros, luego cuando el lunes volvía al trabajo, por decirlo así, con mi familia, los niños, el banco, pues como que se me caía todo, ¿no? O sea, o que desaparecía todo el trabajo que yo había hecho en el interior, ¿no? Entonces, lo que buscaba yo era a través de ese libro, que es un libro buenísimo de Robin Sharma, eh, intentar transmitir que todo ese trabajo luego lo podemos llevar a nuestros quehaceres diarios, a nuestro día a día, a nuestros momentos pues,
conduciendo el autobús y eres conductor de autobuses, o recogiendo a los niños del colegio, o a lo mejor trabajando en banca en una reunión importantísima, o a lo mejor en el momento en el que te estás enfadando con tu mujer porque ha ocurrido algo y le vas a hablar mal, ¿no? En esos momentos, en el día a día diarios, es cuando más importante es tener en cuenta o, digamos, o aplicar todo ese trabajo de autoconocimiento del inconsciente o que podemos haber hecho anteriormente, ¿no? Y ahí, pues, cómo me influyó el libro de Robin Sharma, el monje que vendió su Ferrari, y que yo luego, pues, el año pasado publicara un libro que se llama El broker que no vendió su Ferrari, donde sin negar nada de lo que dice Robin Sharma en su libro, yo defiendo que todo eso se puede hacer sin tener que ponerte pues una túnica, afeitarte la cabeza o vivir en una cueva, ¿no? Claro. Y no solamente eso, sino es muy fácil y cuando lo hablaba contigo en estos días, yo te decía, es como si dijeras, yo ya dejé de tomar, entonces me encierro en un lugar donde no hay ni una gota de alcohol. Pero la verdad es que la vida se vive se vive realmente y esa paz espiritual se vive cuando llegan esas pruebas y es ir al bar o enfrentarme a una reunión y saber si realmente lo estoy logrando. Y a veces, cuando veo uno de estas historias tan bonitas, pues claro, yo me desapego de todo y me olvido que tengo que pagar de facturas en la casa, que ya no tengo niños, que me puedo dedicar a meditar y pues es supremamente, pues yo creo que fácil. Lo difícil es la renuncia. También pensaba mucho cuando estuve en Bali que uno se sienta en ese lugar y toda la energía, todo lo que se siente, hasta el olor, lo lleva a uno a muchísima introspección. Pero cuando uno regresa a su día a día o sea, empieza nuevamente y yo creo que ahí es donde realmente inicia el trabajo. Yo tuve de ver, como decía, la oportunidad de leerme tu libro y me gustó muchísimo porque hablas de esa sensación tenías una sensación de un vacío. ¿Qué te pasaba Sí, en ese momento sabiendo que eras tan exitoso, tenías todo, tus hijos, tu familia? ¿Cuándo empiezas a sentir eso? pues Claudia, tendemos a pensar todos y a sentir todos, ¿verdad? Que lo importante es el éxito social, el éxito profesional. Y yo me pasé, pues, décadas de mi vida buscándolo, ¿no? Y trabajando en esa dirección. Pero aunque tenía todo lo que en apariencia mm, uno quisiera desear, ¿no? Pues gran trabajo, éxito social, reconocimiento, premios. Sin embargo, pues yo notaba que aquello no me acababa de llenar. Había cosas que no funcionaban. Yo tenía mis días que me ponía triste y a lo mejor un día había éxito, pero daba igual. Yo los martes por la tarde, pues por lo que fuera, pues no estaba bien. Y había días en los que incluso estando rodeado de gente que me quería, pues a lo mejor me invadía pues una sensación de vacío, de tristeza. Había cosas que me pasaban que yo no entendía. Y la frase que yo me decía es, pero Hugo, si lo tienes todo, ¿y por qué no estás bien, no? Eh, bueno, al final la respuesta, Claudia, que tú la sabes perfectamente, ¿no? Es que al final lo importante no es el tiempo ni el dinero, ni el éxito que tengamos, ¿no? Ni a nivel social ni a nivel profesional, ¿no? Es, digamos que hasta que como por dentro tenemos paz entendemos lo que nos ocurre o podemos darle luz a esas cosas que nos están ocurriendo y que nos hacen agarrarnos a lo de fuera cuando lo importante no es lo que ocurre fuera, sino lo más importante es lo que ocurre dentro de ti. ¿Qué te llevó a pensar que lo que te ocurría tenía que ver más con algo dentro de ti que algo fuera? Pues Claudia, tengo que reconocer que en mi caso fue una absoluta casualidad. Yo no me levanté un día y vi la luz, ni tuve ningún milagro, ni fuegos artificiales. Por casualidades de la vida, eh, había un psicólogo muy conocido en Madrid que empezó a hacer unas terapias de regresión y una amiga mía me lo contó como, bueno, porque trabajaba con él, como una anécdota, como, oye, este señor tan conocido está empezando a hacer estas regresiones, hay una cola de 6 meses para ir a verle y le dice, cuélame que eres amiga mía, por favor, déjame un hueco. Y justo me llamó 2 días más tarde que una persona había tenido que cancelar la sesión y yo fui
pues como el que se va al parque de atracciones o a tirarse en un parapente como si fuera una película de Woody Allen, ¿verdad? Mm. A hacer una experiencia nueva. Em, y esa casualidad, después de hacer ese trabajo interior, me abrió de repente un montón de, digamos, una visión que no ocurrió inmediatamente, fueron los días posteriores, las semanas posteriores, que poco a poco dije, anda, si este patrón que me ocurre, yo nunca me había dado cuenta, pero efectivamente mm, lo tenemos todos los hermanos, anda, si inconscientemente creo que estoy obedeciendo mucho más los mandatos y las lealtades de mi familia de lo que yo creía. Anda, si no estoy viviendo realmente mi vida, si lo que estoy viviendo es la vida que creo que les gustaría a los demás que yo tuviera. Ese tipo de cosas, y tampoco se me abrieron el día uno, fueron como cayendo fichitas, y a partir de ahí, pues ya me agarré a aquel maestro, empecé a hacer un montón de trabajo, y ya cuando se abre una puerta, como tú sabes, Claudia, se van abriendo luego una detrás de otra, ¿verdad? Sí, todo, Y claro, aquello hace 10 15 años y ahí estoy, ¿no? Conociéndome, dándome cuenta de todas esas temas que puedo llevar dentro de mí sin darme cuenta que me están afectando, con el único objetivo de estar bien y buscar paz y vivir en este mundo de una forma fácil, agradable, amorosa, sin más pretensiones, ¿no? claro, yo creo que esa pretensión como de autoconocerse, que no significa que el autoconocerse es que tú tengas que dejar todo, sino simplemente entrar dentro de ti. Y me gusta como lo narras en el libro cuando dices, cuando llegas a donde este psiquiatra, ¿es Mm. psiquiatra o psicólogo? Era psicólogo. Y todos esos cuestionamientos que tú tenías, son los cuestionamientos que normalmente los seres humanos tenemos. Ah, pues yo voy a venir acá y seguramente esto va a ser un charlatán y quién sabe con qué va a salir, pero realmente removió algo en ti y con los días tú dijiste, "Jue madre". Y yo pienso que cuando uno tiene ese tipo de incomodidades y tiene la capacidad de escucharla, de sentirla y no de llenarla con miles de trabajos, y me está sucediendo esto, entonces tengo que ocuparme más. Y Claro. es increíble porque voy a leer una partecita del libro porque me gustaba como lo decías. Hay gente que se enferma y de pronto esa enfermedad le trae un propósito de vida. Y les voy a leer lo siguiente. En el libro él dice, el diagnóstico del linfoma de Hodgkin en fase 3B cambió mi vida de manera drástica. A pesar del miedo inicial al conocer que mi tasa de supervivencia era del 50%, donde se sometió 9 meses a quimioterapia, esto lo que me enseñó fue que aprender a bloquear mis emociones, una habilidad que había adquirido de mi padre. Sin embargo, en lugar de encontrar un nuevo sentido a la vida, como muchas personas hacen, me lancé a vivir a toda velocidad, intentando abarcarlo todo. Esta experiencia no solo afectó mi salud física, sino también mi perspectiva sobre la vida y mis prioridades a largo plazo. ¿Cuándo ocurrió esto? Pues tenía yo 19 años. Yo estaba trabajando y estudiando en Londres, en París, y corría por la vida, y fue cuando detectaron el cáncer, que estaba muy avanzado en aquel momento. Yo ya tenía síntomas físicos muy patentes, pero en esa vida que llevaba, pues tampoco me daba cuenta de lo que había adelgazado, de lo mal que me encontraba. Em, y como cuento en el libro, estuve 9 meses de quimioterapia. En aquel momento, pues con lo avanzado que estaba y los tratamientos que había, pues de esto hace ya 25 años, pues como tú dices, no me daban más de un 50% de probabilidades de sobrevivir. Y después de aquellos 9 meses, donde pues me acostaba por las noches sin saber muy bien si iba a vivir o si no iba a vivir, y con lo duro que era el tratamiento en aquella época, eh, uno hubiera pensado que yo iba a salir transformado, como un ser de luz, sabiendo lo que en la vida es lo importante. Y lo cierto es que salí por el otro lado. Cuando salí de aquel proceso, lo único que yo quería era vivir a todo correr y me dediqué al éxito profesional, al éxito social, bueno, las fiestas, el dinero, tal. O sea, que no siempre que nos pasan cosas en la vida o cosas gordas en la vida nos van a servir para aprender. Seguro que aprendí un montón, pero tardé muchos años en darme cuenta, ¿no? De hecho,
por eso digo que, o lo que defiendo yo, Claudia, también en el libro, como habrás visto, es que no hace falta que nos pasen grandes desgracias o grandes golpes para ponernos a trabajar en nosotros, ¿no? Siempre digo que cuando alguien va al gimnasio es para estar mejor físicamente, ¿verdad? Pero no solo vas a ir al gimnasio cuando tienes las piernas rotas o una dolencia muy importante. A lo mejor está muy bien ir al gimnasio cuando te encuentras bien, cuando más o menos las cosas están en su sitio. Y ese es el momento ideal para hacer un trabajo interior y dar un salto. Los momentos complicados, los momentos duros en la vida, eh, los podemos aprovechar o no, como hice yo, pero puede ser que vengan a darnos un golpe. Pero qué bonito es cuando no hace falta que nos den un gran golpe, un gran susto en la vida para empezar el trabajo interior, cuando de forma preventiva, como digo yo, cuando empezamos a hacer ese trabajo interno y que muchas veces cuando más provecho le podemos sacar es cuando más o menos estamos bien, ¿no? Así es. Cuando dices eso, pienso muchísimo en algo que para mí significa como parte de la vida y es que para mí la vida es como una escuela donde todos venimos con diferentes asignaturas. Y entonces uno pierde esa asignatura y la vida es tan bella que dice, es que la perdiste, te la voy a poner un poquitico más. Y cada vez nos las va poniendo. Y yo creo que ese momento era como la vida te estaba mostrando, hay que cambiar algo, pero tú dijiste, no, acá no hay que cambiar nada. Y llega desde otro punto y dice, pues es que sí tienes que cambiar y te diste la oportunidad de escuchar. Yo pienso que cuando uno pasa esas asignaturas o esa asignatura, porque la vida siempre nos traerá diferentes tareas, y cuando decimos, check, prueba superada, pues va a venir otra. Y es la manera como la vida nos regala para autoconocernos y darnos la Ok, oportunidad de saber qué soy yo, qué necesito cortar y en qué necesito trabajar. cuéntame. Quiero que hable, bueno, quiero que nos expliques algo y es, después de todo lo que has estudiado, de lo que has hecho, ¿qué es el inconsciente y por qué el inconsciente maneja nuestra vida a diario? Buena pregunta, Claudia. Eh, Nosotros venimos a este mundo, y cuando venimos a este mundo como niños, somos como esponjas, y bueno, para ser queridos y aceptados, vamos produciendo un montón de inputs en nosotros mismos. Un niño no entiende cuando es un bebé o cuando es chiquitito, no entiende muy bien del bien ni del mal, ni de lo que es importante, ni de lo que es más o menos importante a nivel racional. Un niño entiende que papá y mamá le quieren cuando hace una cosa determinada o le miran bien o mal cuando ocurre algo o cuando obedece de una forma o cuando hace esto o lo otro. Un niño comprende o va absorbiendo que cuando ocurre algo, mamá le hace caso. Incluso cuando se porta mal, le hace mamá más caso que cuando se porta bien. Entonces vamos grabando un montón de inputs que hay un cuento que, si me permites, lo explica muy bien, ¿no? Es aquel cuento que también cuento en el libro del padre que va con su hijo a un circo. Y cuando van llegando al circo, se van encontrando con un elefante grande, maduro, fuera, al lado, en la carpa del circo al lado, atado con una cadenita muy chiquitita a una estaquita en el suelo. El niño, muy sorprendido, le dice a su padre, papá, papá, pero ¿por qué ese elefante, con lo fuerte y lo grande que es, no rompe esa cadenita y se escapa? Y el padre, después de reflexionar un poco, te explica a su hijo cómo muy posiblemente ese elefante lleve desde chiquitito en ese circo, que de chiquitito ese elefante intentó escaparse y romper esa cadenita miles y miles de veces, pero hubo un momento en el que ese elefantito dejó de intentarlo. A día de hoy, ese elefante lleno de sabiduría y de experiencia maduro que trabaja en el circo, hace muchos años que ni se acuerda que dejó de intentarlo porque de chiquitito no podía y no se da cuenta que ahora, con las capacidades que tiene, podría hacerlo perfectamente. Yo creo que ilustra perfectamente lo que a nosotros nos ocurre a nivel inconsciente. Vamos grabando un montón de información que nos fue en su momento muy útil, pero que ahora, de adultos, digamos que condiciona toda nuestra forma de pensar, de sentir, y a día de hoy,
o hacemos cierto trabajo o no nos vamos a dar cuenta, como es el elefante maduro, que tenemos una cadenita que podemos romper perfectamente en muchas facetas de nuestra vida. Claro. Sabes que el símil también que hablas en el libro, y me encantó también ese, hay un símil que tú dices, es como si al computador nuevo le metiéramos un software de hace 20 años. O sea, como si buscáramos nuevamente meterle información que ya no le va a servir porque no es compatible. Y esa es la Exacto. manera como tú explicas lo del inconsciente y cómo nosotros seguimos viviendo en esa programación que pueden pasar años y que definitivamente ahí seguimos estancados y no la queremos cambiar. ¿Qué hay que hacer? La pregunta del millón de Sí. dólares, de euros. ¿Cómo Pues, podemos llegar? pues buena pregunta, Claudia. No es tan, a veces queremos una solución rápida, inmediata para todo, ¿no? Que es a lo que estamos acostumbrados a día de hoy. El trabajo con el inconsciente no se realiza con un clic o de una forma rápida, o no, a lo mejor llevamos acumulando información, como tú dices, Claudia, 10, 20, 30, 40 años, ya Ah, con unas costumbres, con unos hábitos, con unas creencias muy arraigadas. Ese trabajo para ver hasta qué punto tenemos, como dices tú, inputs anticuados que a día de hoy puede ser que ya nos sean útiles, que en su día fueron necesarios para el niño pequeño que éramos porque queríamos ser vistos o queridos y que a día de hoy es lo que nos están es lastrando o impidiendo nuestro potencial. Digamos que ese trabajo se cocina a fuego lento. Yo no soy muy defensor de terapias que de repente en 5 minutos o en una sesión hagan que te cambie la vida. Yo soy más defensor de trabajitos. El inconsciente funciona de forma muy onírica, muy simbólica, y hay que abordarlo desde muchos ángulos distintos, porque no funciona de una forma lineal como funciona nuestra mente, no entiende de pasado, ni de presente, ni de futuro, no entiende ni incluso ni de bien ni de mal, ni incluso del antes ni del después, ni si alguien que está vivo o si alguien está muerto. Todo afecta de una forma muy, digamos, onírica, y del trabajo para abordar el inconsciente hay que hacerlo de la misma forma. Hay trabajo, para mí, hay herramientas muy básicas que nos pueden dar mucha luz, pero hay que hacerlas un poco como un trabajo como si fuera un poquito 360. No puedes solo utilizar la herramienta de las proyecciones, y que está fenomenal, que es ya sabes que es una herramienta a través de la cual pues vemos fuera lo que nos pasa adentro y lo proyectamos porque no somos capaces de verlo nosotros. Bueno, es una herramienta más que nos puede ser muy útil, pero esa herramienta a lo mejor nos puede dar luz sobre un aspecto determinado que no podíamos ver. Pero a lo mejor otra herramienta que a lo mejor puede ser darnos cuenta de los patrones y los rasgos que llevamos de nuestro clan familiar, ¿no? Cuántas cosas nos parecemos a papá y mamá, o cuántas cosas aprendimos en casa sin darnos cuenta, que lo bueno de mi familia es que todos tomamos Coca-Cola en vez de Sprite, ¿no? Y ese es otro trabajo. Y luego a lo mejor podemos hacer otro trabajo con las máscaras y los personajes que nos damos cuenta a día de hoy que nos ponemos, que todas esas máscaras y todos los personajes lo que hacen es protegernos de algún miedo que arrastramos y cómo ese miedo viene a alguna herida, y ese es otro trabajo que puedes hacer. Entonces, yo lo que cuento en el libro o lo que hago en clase en los talleres de Black Box, digamos que es trabajar con el sota, caballo y rey de las técnicas, que decimos en España, que no sé si se dice ahí en Colombia, pero es como el ABC de las técnicas más básicas eh, de abordaje al inconsciente. Y yo lo que recomiendo es que no se utilice una, sino que es, digamos, que uno vaya haciendo trabajo desde distintos ángulos para darle un poquito de comprensión a algo que, si no, de forma racional, no hay una respuesta exacta e inmediata, y menos cuando no hay dos personas iguales y muchísimo menos no hay dos inconscientes iguales. Cada uno va a tener su camino, cada uno lo va a hacer a su manera, y no va a haber dos soluciones ni dos trabajos iguales tampoco. Cada uno tendrá que ir dando. Hay una serie que se acaba de estrenar ahora en Netflix sobre Carlos Alcaraz, que es el tenista español nuestro que tenemos ahora, que es número 1 del mundo, que se llama A mi manera. Me está gustando mucho porque él explica cómo él es número 1 del mundo sin seguir unos patrones concretos del tenis como siguieron otros tenistas famosos, ¿no? Él ha llegado ahí a su manera. Pues ya de esa misma forma, cada uno tiene que llegar al trabajo, al autoconocimiento,
con su propio camino y no hay dos caminos iguales y todos son correctos. Claro. Sí, además, cada uno, y lo sabemos y también lo dices en el libro, cada persona graba de diferente manera los diferentes acontecimientos de su vida. Y algo que de pronto a ti te pudo haber afectado, pues a tu hermano no tanto. Entonces, el trabajo, y también creo yo ese trabajo personal, por eso es un trabajo personal, es tomar las herramientas y aplicarlas en uno. Y hay muy buenos ejemplos, hay muy buenos, tú pones varios en el libro, vi qué haces, por ejemplo, cómo trabajar los rasgos o cómo trabajar esos patrones. Ahora que tú decías de los patrones, yo veo los patrones como las adicciones. eh, por ejemplo, en mi familia, mi abuelo era superalcohólico, mi papá era superalcohólico y yo odio el alcohol. Y entonces resulta que no, yo no soy alcohólico y todo el mundo aplaude, sí, porque qué pereza los borrachos, pero entonces me convertí en una persona totalmente controladora. Pues sí, cambió la sustancia, pero el patrón sigue. Y de eso se trata, de realmente qué es lo que estás haciendo, porque al fin y al cabo sí hay adicciones que son muy mal vistas, pero hay adicciones que son muy aplaudidas. Por ejemplo, el trabajo, el ser workaholic, el ser totalmente controlador, porque yo lo tengo todo controlado y todo organizado, y entonces yo sé desde las 7 de la mañana qué va a pasar a las 8, a las 10, a las 2 y a las... Entonces, todo eso al fin y al cabo cambia la sustancia, pero al fin y al cabo el patrón sigue. Y cuando tú hablas de ese inconsciente es, ¿esto me sirve o no me sirve? ¿Esto es mío o no es mío? ¿Esto es impuesto, esto es aprendido, esto es heredado o realmente es mío? Otra pregunta que me encantó y te la quiero hacer es, me encantó la definición que das de la personalidad. Cuéntanos cómo nace la personalidad o cómo se cocina. Justo. Efectivamente, buen símil. La personalidad la vamos cocinando, yo diría, desde el minuto uno de nuestra vida. Yo creo que incluso dentro del vientre de nuestra madre, por lo que podemos estar oyendo, los ruidos, los sustos, y desde que nacemos, eh, cualquier input que vamos recibiendo, como decías tú antes, Claudia, va formando ese caldo de cultivo, ¿no? Que se va cocinando a fuego lento. Son, como tú decías, absolutamente diferentes para todos nosotros, incluso para dos hermanos gemelos que vivieron en la misma habitación, en la misma casa, y sin embargo, eh, la forma en la que desde chiquititos absorbemos esa información va a ser distinta en cada uno de los casos, en cada una de las personas. Cada input va formando nuestra personalidad que hace al mismo tiempo que, como tú decías, nos vayamos formando unos personajes, ¿no? Em, que nos creemos que elegimos nosotros, nos creemos que yo es que soy así, ¿no? Yo es que esta personalidad la tengo así porque nací en Madrid en el año 1976, porque mi familia no sé cuánto, porque... Y todo eso que tú crees que es así está muy bien y posiblemente de alguna forma no te ha quedado más remedio que ser de esa forma, pero ahora, como adulto que eres, sí que tienes la responsabilidad de ver lo que de verdad es tuyo, si tú quieres, y lo que de verdad es aprendido. Aprendido y que en su momento te fue útil, pero como la de cadenita del elefante que decíamos antes, ahora a lo mejor lo que se está suponiendo, ese rasgo de personalidad tuyo, esa forma de ser, a lo mejor es más coste y más desgaste que beneficio. Darte cuenta de esa personalidad, hasta qué punto realmente es tuya y hasta qué punto estuvo bien en su día, pero que ahora puedes ir cambiando poquito a poco, pues es muy liberador y sobre todo suele liberar mucho potencial, ¿no? Mucha gente, Claudia, piensa que no quiero abrir el tema del inconsciente, no quiero acceder al tema del autoconocimiento porque me da miedo. Si yo más o menos estoy bien, no quiero abrir la caja de Pandora. En realidad, abrir la caja de Pandora lo único que nos puede dar es más libertad, porque lo que hay adentro de nosotros que nos está lastrando, lo que en la sombra nos está haciendo daño, nos hará daño, lo sepamos o no, lo miremos o no. De tal forma que cuando por lo menos nos damos cuenta de los lastres que podemos llevar, las mochilas que podemos llevar del pasado y que ya no nos sirven,
Posiblemente ahora podemos decidir si cambiar o no cambiar. Si a ti te gusta la Coca-Cola y no quieres cambiar a tomar Sprite, sigue tomando Coca-Cola, pero por lo menos entiende por qué eliges tomar Coca-Cola y no Sprite, porque eso no lo llevas de nacimiento en el ADN. En algún momento de tu vida decidiste que la Coca-Cola te gusta más que el Sprite. Si ahora entiendes qué es lo que te llevó a que la Coca-Cola te guste más que el Sprite, podrás decidir si seguir tomando Coca-Cola o no. Y está bien lo que hagas, pero entendiendo lo que hay detrás. Claro, siendo realmente consciente, porque como digo yo, normalmente decimos, esta decisión la tomé supremamente consciente y no. ¿Por qué sucede eso? ¿Cuál es la diferencia entre el inconsciente y el consciente? Explícanos un Justo. poquito. En el inconsciente, lo que se va acumulando es información que sabemos, que no nos damos cuenta que sabemos. Muchas veces hablamos de, es que elegí por intuición esto o lo otro. Esa intuición, dices, ¿y por qué lo elegiste? No lo sé, pero sé que me gusta más. Eso que decimos que llamamos intuición no es nada más ni menos que un trocito del inconsciente que nos está afectando para que eh, por algún motivo nos guste más el rojo, el color rojo que el color amarillo. Y dices, no, es que mi intuición me hace pensar que me gusta más el rojo que el color amarillo. Bueno, pues eso que llamamos intuición no es nada más que efectivamente esa información que nos condiciona en nuestras decisiones, en nuestra forma de sentar y nuestra forma de pensar y de sentir. A nivel consciente, nosotros podemos empezar a dar argumentos de que por qué nos gusta más el color rojo o por qué nos gusta más el color amarillo. Pero eso es a nivel consciente y podemos hacer una lista de yo lo que creo es que el rojo es un color más chillón porque el amarillo es más suave porque combina peor y haremos una lista. Pero detrás de esa lista de motivos conscientes habrá un montón de opiniones condicionadas y subjetivas por toda la información que llevamos a nivel inconsciente, que es una fuente de sabiduría, por otro lado, Claudia. Esa información no es mala, es maravillosa. Cuando le das luz, posiblemente, cuento yo en mi libro cómo a mí me gusta tocar la guitarra y cantar desde chiquitito, pero yo no me atrevía a subirme a un escenario, dar un concierto, montar una banda de música. Cuando alguien me preguntaba, yo decía que no, que eso me daba vergüenza, que no tenía ganas, que para qué. Bueno, y fue a través de un trabajo que hice con el inconsciente cuando me di cuenta de que de chiquitito yo grabé que mi padre, que era un señor chapado a la antigua, un poco clásico, me iba a mirar mal si yo me subía a un escenario a tocar la guitarra. Algo que mi padre nunca me dijo. Sin embargo, yo lo grabé como real. Cuando hice ese trabajo y me di cuenta que aquello no era real, tenía información desordenada e incorrecta en mi inconsciente que me estaba influenciando, me subí a un escenario y tuve dos grupos de música maravillosos tocando por toda España, y me lo pasé fenomenal. Pero había información desordenada y equivocada que me estaba sesgando mis decisiones conscientes. No sé si el ejemplo a lo mejor te va a pensar ahí, ¿no? No, no, te entiendo, Eh, lo entiendo perfectamente y sabes que cuando yo en la maestría empezamos a trabajar ese tema, me di cuenta de muchísimas cosas, de muchísimos patrones, de muchísimas creencias y me llené de miedo porque yo dije, y yo como mamá a mis hijos, o sea, les hice esto, Dios de mi vida, con desconocimiento de causa. Y a veces, en estos días leía un post de alguien que decía, donde yo hubiera tenido todo este conocimiento, no hubiera tomado las decisiones. Y me quedo con la idea de, sería maravilloso, o sea, todo lo queremos ver en retrospectiva y me hubiera equivocado menos. Pero también para mí fue ser como condescendiente conmigo y decir, bueno, esto también me sucedió a mí y seguramente si yo lo cambio en mí, también va a cambiar en mis hijos y de esos Totalmente. patrones van a cambiar en mis hijos. Y no hay nada mejor que ser director técnico después de que se acaba el partido, ¿cierto? ¿Cuánta gente, Claudia, me dice, oye, quiero que mis hijos vayan a hacer tus cursos, tus talleres? Y yo les digo, no acepto a tus hijos, no, no, hasta que no vengas tú y hagas el trabajo tú, no voy a dejar que tus hijos vengan a clase. Porque tendemos a echarlo, como tú dices, en las generaciones venideras a nuestros hijos,
Y es como, papá, papá, ¿cuándo vas a ir en terapia? Pues no te preocupes que ya vas a ir tú por mí, ¿no? Entonces nos mandan a nuestros hijos, ¿no? Eh, y somos nosotros los que tenemos que responder con habilidad, responsabilizarnos y hacer ese trabajo, no solo por nosotros, sino por las generaciones venideras, por nuestros hijos, de limpiar esos inputs inconscientes que no solo lo hemos ido acumulando nosotros, que es que todo nuestro clan familiar, todos nuestros ancestros llevan mucho tiempo acumulando, que no nadie nos pone, digamos, el trabajo de tener que venir aquí a sanar nuestro clan. No, no pasa nada, cada uno que haga lo que pueda. Y está bien, y cada uno hacemos hasta donde podemos llegar. Pero sí que, si no es nuestra responsabilidad lo que ha pasado en nuestro clan, con nuestros ancestros, tampoco es nuestra responsabilidad lo que nos ha ocurrido de chiquititos, los inputs que hemos ido absorbiendo, pero sí que ahora, como adultos, podemos responder con habilidad y hacer un trabajo para nosotros y para nuestros descendientes, nuestros hijos, nuestro entorno, para el mundo, para lo que queramos, ¿no? Pero, Claro. o a lo mejor no, Y no es obligatorio, ¿eh? O sea, esto es opcional, como digo yo. Y el que no lo quiere hacer o no o sienta que no es su momento, pues también está bien, no pasa nada, es su camino, como decíamos antes, a su manera. claro, y esa frase con la que tú empiezas el libro, y yo también la puse hace tiempo porque amo esa frase de Carl Jung cuando dice: "Hasta que el inconsciente no se haga consciente, ese dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino". Y entonces, es que en la casa siempre hemos sido pobres, es que a las mujeres nos va muy mal, es que los hombres, todos los hombres son mujeriegos. Y la verdad es que vamos llenando una cantidad de maleta y no nos damos cuenta que definitivamente la problemática habita en nosotros, y si nosotros la vemos es porque la tenemos. No es que, como decía yo en la entrevista de Samantha, no es que el mundo sea malo, no es que el vecino sea malo, no es que todo lo que me suceda sea malo, es cuáles son los filtros que están haciendo que yo tenga esos velos para no poder ver de una manera totalmente diferente. Totalmente. Y muchas veces, Claudia, lo hacemos también casi protegiéndonos, ¿no? Que Claro, cuando sentimos que estamos haciendo o que las cosas no están funcionando, pues tendemos a buscar culpables para no sentir nosotros, cuando o sentimos nosotros culpa, entonces, como cuento también lo explico en el libro, cuando sentimos mucha culpa y no podemos más con ella, lo que solemos hacer es ponérsela a alguien, a las circunstancias, a los demás, a Dios o a quien sea. Entonces ahí nos colocamos inconscientemente en un papel de víctimas, no porque queramos ser malos, ni no, simplemente porque no podemos con tanta culpa que muchas veces que inconscientemente arrastramos, ¿no? En este mundo en el que vivimos, en esta cultura en la que estamos, eh, parece casi que se elogia a las personas que arrastran mucha culpa. La culpa tiene una utilidad. Si hacemos algo mal y transgredimos esa línea, nos va a saltar una alarma que nos va a hacer sentir culpa. Y eso es tremendamente útil, Claudia. Igual que el miedo, que mucha gente dice, no tengas miedo, el miedo tiene su utilidad. Si no tuviéramos miedo, nos caeríamos por la ventana y nos mataríamos. La culpa, el miedo, son útiles. El problema viene cuando sostenemos ese miedo, sostenemos esa culpa inconscientemente más tiempo del necesario. Eso nos lleva a vivir con miedo o a vivir con culpa, que eso tiene unas consecuencias muy gordas luego en desarrollar nuestro potencial, en poder ser nosotros mismos, en vivir con paz. Y esa culpa o ese miedo, esa vergüenza que acumulamos a nivel inconsciente que puede estar viniendo de muchos sitios, pero de inputs está claro que hemos ido viviendo nosotros. Si no le damos un poquito de luz, son mochilas que se van a lastrar nuestra vida, nos van a llevar a un desgaste, al tener que vivir con una cantidad de esfuerzo, de trabajo, de sufrimiento innecesario. Innecesario si entendemos de dónde viene. A uno tiene sus una de tiempos las y una de a una de las maneras de darle un poco de luz a esa culpa es, de pronto podrían ser las proyecciones. Hablas también en el libro de las proyecciones, que me parece un tema, a mí me costó asimilarlo, entenderlo mucho, porque yo cuando me pusieron el ejercicio, de hecho tú tienes ahí un ejercicio para
bueno, ahorita daremos toda la información del libro y de todo lo que tú haces, pero de escribe alguien que te caiga mal. Y yo escribí un personaje que yo, hay 3 personajes en mi vida que yo no soporto. Y yo decía, pero yo, no, es que yo no me puedo no, es que yo no puedo ser. Y cuando realmente hice ese trabajo interno, me di cuenta que sí lo tenía. Me di cuenta que sí, y me di cuenta que lo que yo veía en esa persona era una proyección que yo no quería aceptar de mí. Quiero que lo expliques porque tú lo explicas de una manera muy fácil en el libro, porque la gente, cuando te dicen, ay, estás proyectando, lo que te choca, te checa, se dicen en México, lo que te choca, te checa, y es como muy fácil, proyección, proyección, y se volvió ya como, como algo muy fácil y de burla, pero realmente para mí las proyecciones, yo creo que es una de las claves enormes para descifrar ese inconsciente, esas culpas y esos trabajos que tenemos para hacer. Total. Vamos a ver el exterior sesgado según la información que lleguemos dentro. En España eh, tenemos una emisora muy conocida de música rock y otra muy conocida de noticias, de noticiero, ¿no? Si lo estás viendo la música en la emisora de radio de música rock, no puedes estar oyendo a la emisora que emite las noticias a la vez. Si estás en una onda, vas a recibir la información que eres capaz de escuchar de esa onda. No se pueden estar escuchando, por decirlo así, dos frecuencias a la vez. De la misma forma, cuando nosotros de alguna forma arrastramos algún tipo de información sesgada, mal ordenada dentro de nosotros y delante de nosotros se nos va a colocar algo que nos activa esa frecuencia, esa onda se nos va a activar. Tengo un amigo en Madrid que se acaba de comprar una moto Ducati roja. Esto es literal, Claudia. Se la compró hace 2 semanas. Ayer me llamó y me dijo, Hugo, desde que me he comprado la moto Ducati roja se ha puesto de moda y se la ha comprado todo Madrid. Obviamente, ni la moto, la moto no se ha puesto de moda en 2 semanas ni se la ha comprado todo Madrid. Pero en el momento en el que, ¿verdad?, estamos vibrando en un lugar, lo vamos a tender a verlo fuera. Em, y este es el mecanismo que, como decía Jung, por ejemplo, eh, al final lo que no queremos ver en nosotros o lo que no podemos ver, lo vamos a ver fuera proyectado en los demás. Y no quiere decir que seamos malos ni terribles, quiere decir que hay algo que sea chiquitito o sea grande, está desordenado o descolocado dentro. Las proyecciones es la herramienta gratuita más sencilla y más fácil de utilizar 24/7 cuando con humildad aceptamos que eso que estamos fuera, de una forma o de otra, tiene que ver con nosotros, no con el de fuera. Así es. Y sí que es difícil tener esa humildad para aceptar eso. No es fácil. En lo personal para No mí es fue fácil. muy, muy No es difícil. fácil, porque justo No es, la proyección lo que hace es protegerse de algo que no quiero ver y por eso lo proyecto exacto, fuera. Por eso no es fácil a exacto. veces aceptar que algo de eso tiene que ver con nosotros. Con la sombra. Hugo, hay 2 preguntas, que cuando empiezo a hacer como la descripción de tu episodio, eh, me gustaría que me contestaras, y es, ¿por qué tenemos esa disociación fuera de las creencias que tenemos entre ese trabajo espiritual? Y entonces pensamos que si yo voy a hacer ese trabajo espiritual, entonces yo ya tengo que estar, como tú decías, entonces me voy para India, abandono todos mis bienes y sé que viene desde un contexto y ese inconsciente colectivo que tiene que ver con la historia de Siddhartha Gautama, que tiene que ver con una cantidad, con la de las religiones, donde dejo todas mis pertenencias y me entrego. Entonces, como que hay una disociación muy grande. Ah, Esa es una, y la otra es, con todo este trabajo que tú has hecho en la parte del inconsciente, en en tu trabajo, que es de los trabajos más difíciles que hay, por todo el estrés que se maneja, ¿qué te ha regalado este aprendizaje? pues gracias, Claudia. Respondiendo a la primera pregunta, eh, esa disociación, yo creo que la tenemos de forma bastante cultural, ¿no?
Es como si quieres ser santo y santo de altar, pues tienes que hacerte monja o tienes que hacerte sacerdote. Si quieres ser el mejor tenista del mundo, tienes que abandonar tu familia, e irte a un sitio de trabajo de profesionales y abandonar todo lo demás. Si quieres, o sea, es como que o eliges una cosa o eliges la otra, ¿no? Pero efectivamente esa comunión, esa integración de decir, bueno, podemos ser de una religión y hacer nuestro trabajo muy bien, o podemos ser grandísimos tenistas y ser buenos amigos a la vez de nuestros amigos, o podemos ser buenos cocineros y también salir a correr por las mañanas. Es decir, tendemos a como compartimentar nuestra vida. Si uno consigue, para mí lo más importante es conseguir, como en el día a día, cuando el día que está nublado, hoy aquí en Galicia, estoy aquí en Galicia, en España, está nubladísimo. Tenemos un día bastante feo, la verdad. Si uno consigue que este día feo sea tan bonito como el día que sale el sol, o tan maravilloso como el día que llueve, tanto cuando estoy yo tengo 5 niños, Claudio, y que están por aquí corriendo. Tanto cuando estoy con mis hijos, como cuando estoy ahora después de ti tengo una llamada de trabajo con el banco que tengo que atender, en esa reunión que tengo que atender. Luego cuando venga por aquí mi mujer y me vaya por la noche a dar un paseo con ella. Y luego cuando me levante por la noche enfadado porque los niños posiblemente lleguen tarde esta noche dando golpes, me despierten y yo les diga que no. Y qué bonito es en todos esos momentos darme cuenta de mis partes inconscientes que se me están despertando, eh, qué patrones se me encienden, qué miedos inconscientes, qué culpas, qué personajes, eh, y todo eso podemos llevarlo a nuestro día a día, a nuestros quehaceres ordinarios más básicos. Y eso es yo creo que el trabajo más bonito que podemos hacer, llevar nuestro desarrollo personal a los quehaceres ordinarios de cada día y a nuestras relaciones personales de cada día con nuestro jefe de trabajo, con nuestro compañero o con nuestro amigo. Y lo otro que me preguntabas, Claudia, ya se me Acerca de olvidó. todo lo que, Sí, o sea, eso sí, al final es lo mismo. O sea, yo trabajo en una mesa de mercado, llevo muchos años trabajando en una mesa de mercados financieros, eh, pero en realidad podría ser ese trabajo, o podría ser un trabajo, como decía antes, de, yo sé, conductores de autobús, ¿no? O sea, al final todos tenemos momentos de estrés en nuestro trabajo, todos tenemos jefes que en un momento dado parece que son los más malos del mundo mundial, todos tenemos compañeros de trabajo que a veces, o clientes, o subordinados, en todas esas relaciones con nosotros, con el dinero, con los demás, con nuestra profesión, eh, se nos activan una vez más inseguridades, miedos, culpas, sensaciones de rechazo, sensaciones de abandono, de humillación, de injusticia. ¿Cuántas de esas veces no son reales? Tengo una hija que le gusta mucho leer y le gustan mucho unos libros de miedo para niños, pero de miedo con brujas. Y cada vez que cierra los libros me dice, ay papá, qué miedo tengo, qué miedo tengo. Y le digo, no tengas miedo, si el libro no es real, es solo un cuento, mi vida. Y ella me dice, papá, pero el miedo yo lo siento igual. Exactamente es lo que nos ocurre. Todo claro, lo que emerge de nuestro interior a nivel inconsciente y nos afecta en nuestro trabajo, en nuestro día a día, en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones de familia, con el dinero, como hacías tú al principio, Claudia, eh, puede estar basado en cositas que nos emergen de dentro, que parecen chiquititas, pero nos afectan mucho y que sobre todo no son reales. Son como el libro de mi hija. Son historias que nos hemos contado, que nos creemos exacto, fuertemente, que nos vienen por las creencias de nuestra familia, de nuestro clan, del entorno en el que hemos vivido. Y sin embargo, hay muy poquito de realidad. Siempre se habla mucho de cómo el 99% de lo que nos da miedo no ocurrirá nunca, ¿verdad? Pues exacto, con el resto de cosas sobre la culpa, sobre las ideas de cómo somos, de nuestros puntos flojos, de nuestras inseguridades, injusticias, abandonos, rechazos, humillaciones, todo eso que muchas veces sentimos o nos da miedo sentir, no es real tampoco. Son claro, inputs inconscientes que nos llevan a pensar que alguien nos va a traicionar, que vamos a vivir una injusticia, que alguien nos va a abandonar, y no es real. Es solo claro. información inconsciente mal colocada.
Sí. Es como en el libro de Milagros que dice como duda de todo lo que sabes, duda de todo lo que sabes, porque no Justo, todo lo que sabes no es cierto. efectivamente. El libro, el libro de Hugo lo pueden encontrar en Amazon Kindle. eh, Es un libro muy fácil de leer. A mí me gustó porque es un libro, no es un libro lleno de teoría, sino un libro básico con explicaciones fáciles de entender, con ejemplos de personas para lograr, yo creo que eh, con yo creo que permear mucho más ese conocimiento que a veces se ha vuelto a veces tan popular, digo yo, porque ya todo el mundo te quiere dar tips de lo que tienes que hacer y entonces haz esto. Me encantó mucho lo que hablas de la psicología positiva, que es un tema también, que, mejor dicho, nos quedaríamos hablando mucho, mucho, pero Mucho. léanse el libro, mucho, o sea, léanse el libro, vale la pena, hay ejercicios, hay muchos ejercicios, eh, y lo mejor de esto es que es algo que tú puedes hacer sin tenerle que decir a nadie, es un regalo. Yo creo que el autoconocimiento es un regalo para ser honesto con uno y no para estar diciendo es que yo era esto y ahora no, simplemente para tener la humildad de entender que muchas cosas no nos pertenecen. Y yo creo que es como ese renacimiento y aceptar que somos un paquete lleno de miles de personajes en uno, que yo creo que ese autoconocimiento nos da la libertad, porque yo creo que, como decía Jesús, sé libre, no, conoce la verdad y serás libre. La verdad no será libre. Sí. Exacto, la verdad nos hará libre. Bueno, quiero que nos hables un poco de ese proyecto que tú tienes, donde las personas pueden ir contigo. También él es muy activo en Instagram, donde saca mucha información. Cuéntanos un poquito. Bueno, hace unos años creé una escuela en Black Box, perdón, en Madrid, que se llama Black Box. Eh, es una escuela donde intento ayudar a las personas para que puedan darle luz a su parte inconsciente y, como decíamos antes, llevarlo a su día a día, llevándose herramientas prácticas y fáciles para en su día a día tomar conciencia de eso que les puede estar afectando sin darse cuenta, ¿no? Por eso creé un sitio agradable en Madrid, donde doy cursos en grupos reducidos. Son clases prácticas, vivenciales, con casos prácticos, muy poquita teoría, pero con la idea siempre, Claudia, de que la gente se lleve herramientas a casa y luego hagan ese trabajo a nivel personal cada uno en el día a día. El día que se enfadan con su hermano, el día que tienen un problema en el trabajo, el día que algo les quita la paz de fuera, ¿no? Pero, y lo que quería era hacerlo de una forma de que no hubiera que estar en un momento terrible de tu vida, sino el que es abogado, el que es dentista, el que es trabajos normales, gente que está bien, igual que va al gimnasio, como decíamos antes, para crecer en su cuerpo físico, pueda ir a hacer este trabajo para crecer a nivel interior, ¿no? En un trabajo Claro. mucho más bonito y más importante que es el de dentro que el de fuera. Todavía no lo hacemos online, claro, ya desde Blackbox en Madrid. Hay un proyecto que dentro de un tiempo saldrá, pero mientras tanto, todos los que estéis en Madrid o en España, que ahora hemos lanzado un intensivo de fin de semana para que la gente pueda venir, viene gente de Barcelona, viene gente de Valencia, y de forma intensiva hacer el curso durante un fin de semana, pues será un placer veros a todos los que queráis. Bueno, pues espero que mucha gente vaya, que está en España, pero para los que estamos fuera, espero con ansias locas que lo hagas online, porque ahorita tener esta belleza donde nos podemos comunicar y donde podemos estudiar y donde podemos aprender es un regalo. Les cuento bueno, Hugo es muy activo, entonces saca muchas reels y muchas cositas que también nos pueden ayudar. Está el libro, que es una belleza. Yo pienso que el mejor regalo, y siempre lo digo, el mejor regalo es autoconocerse. No se vayan de este mundo, no nos podemos ir de este mundo sin saber quiénes somos. Y siempre lo he dicho, y es, si tú vas a higiene dental, por favor, también date la oportunidad de ir a esa higiene mental. Hay muchas cosas que no son nuestras, hay muchas cosas que necesitamos. Eh,
Yo cuando me di cuenta que había tantas cosas que no eran realmente mías, es más, mira, cuando hablabas de lo, aprendí a tomar Coca-Cola, en Colombia hay cosas que solamente nos gustan a los colombianos. Y yo me di cuenta, pues moviéndome por tantas partes, porque yo decía, "Ay, pero ¿cómo es que la gente no se come una mazamorra? Una mazamorra es- para los colombianos es muy rico, pero mucha gente me dice, guácala, es maíz en leche. Y nos la comemos como postre acompañada de dulce de leche o de unas brevas, que pues, las brevas son higos, no sé cómo se dice en España, y la gente me decía, eso no sabe bueno. Y resulta que yo me di cuenta muchos sabores que me encantan a mí, y me di cuenta por mis hijos, eran cosas totalmente aprendidas. Cuando llegué a México, me dieron una cosa que se llama chamoy y que todos los niños comen y cómete la fruta con chamoy. Yo cuando me comí eso dije, ¿qué es esto tan horroroso? No me gustó porque eso es como agrio. Y en este momento de la vida lo amo. Amo comer sandía con chamoy. Entonces, tenemos la oportunidad de aprender, de desaprender y de volver a aprender cosas nuevas. No se pierdan esa oportunidad. Hugo, no sé si quieres contarnos algo más, no sé si quieres cerrar con algo. Claudia, sé que dentro de no mucho vas a ir a España. Si tienes la oportunidad de pasar por Madrid, estás invitadísima a visitar Black Box y enseñarte todo el Claro que sí. trabajo y las técnicas que aplicamos en torno al inconsciente en la escuela. Ahí Invitadísima estás, estaré, Claudia. ahí estaré, no lo dudes. Ah, Muchas gracias por todo el trabajo que haces y porque esta misión tan bonita de llevar, digamos, ese punto de conciencia a donde puedes con todo tu trabajo. Muchas gracias. No, no, gracias a ti por tomarte el tiempo. Sé que estás de vacaciones, sé que está, como digo yo, esta tarde en España, pero gracias porque yo pienso que cuando uno convierte la profesión y le da un sentido, hay cosas que son mucho más gratificantes. Y mi tarea por medio de este podcast es encontrar personas como tú y como los que han venido para compartir todo ese conocimiento. Porque como decía Samantha Catalá, somos como esa nube que tenemos y tenemos que entregarlo. Y para mí ha sido de verdad un regalo tenerte acá, ha sido un regalo leer tu libro y descubrirte. Lo mismo digo, Claudia. Un abrazo muy fuerte desde España. Bueno, así es. Así cerramos esta charla con Hugo Anaya, recordando que el viaje más apasionante no se encuentra en mapas ni en metas externas, sino en ese recorrido íntimo hacia lo que somos. El inconsciente no se agota, siempre guarda capas que esperan ser iluminadas. Vivir esa exploración como una aventura es quizás el mayor acto de libertad, porque la autenticidad no se alcanza de golpe, se cultiva paso a paso. Tú lo dices en tu libro, en cada decisión que elegimos desde el alma. Te comparto una frase que encontré en el libro de Hugo, no se olviden, el broker que no vendió su Ferrari, y dice, cuando comprendes que toda opinión es una visión cargada de historia personal, empiezas a comprender que todo juicio es una confesión. Y esto lo dijo Nikola Tesla. Gracias por escuchar y recuerden algo, Hugo no vendió su Ferrari, pero sí dejó de ser consecuencia para convertirse a ser causa. Gracias a todos por estar acá.